Límites para nuestros hijos. Capítulo 6. No puedo hacerlo todo, pero tampoco soy desválido. La ley del poder. Cuando tenía 7 años, Dr. Townsend, comencé a leer Tom Sawyer y supe que ese era el momento de huir de casa. Harto de mis padres y mis hermanos, sabía que podía arreglármelas sin ellos. Entonces, un sábado, busqué un palo y un pañuelo rojo, en el que empaqué mis herramientas básicas de supervivencia. Un emparedado de manteca de cacahuate, una linterna, una brújula, una pelota y 2 soldados verdes de plástico. Me fui de casa por la tarde y caminé un par de cuadras hacia el bosque. Resuelto, me interné donde ningún muchacho había ido antes. El sendero se terminaba y la espesura era cada vez mayor. Comí mi emparedado. Empezó a oscurecer. Oí ruidos. Era hora de volver a casa. Recuerdo que mientras estaba regresando pensaba, esto es horrible. No quiero volver a casa. Nadie me obliga a hacerlo, pero necesito regresar. Allí estaba yo, deseando ser poderoso e independiente, enfrentándome con mi propia impotencia. El poder y los niños. Tarde o temprano, la mayor parte de los niños pasa por experiencias similares a la mía. Piensan que son adultos, fuertes y que no tienen límites. Se vuelven demasiado confiados en ellos mismos y arrogantes en su omnipotencia. Luego, si los padres no ingresan al camino de Dios, los niños caen en la realidad de que no tienen tanto poder como pensaban. Deben hacer algunos ajustes respecto de su vida, y crecen a partir de las experiencias. Se adaptan a la realidad, que es la definición de salud mental, en lugar de exigir que la realidad se adapte a ellos, lo cual es la definición de la enfermedad mental. Para desarrollar límites adecuados, los niños necesitan tener poder, o la capacidad de controlar algo. El poder puede oscilar entre armar un rompecabezas, bailar en un recital y resolver un conflicto para desarrollar una amistad valedera. La supervivencia y el crecimiento del niño en este mundo depende de una valoración adecuada y basada en la realidad de lo siguiente. Sobre qué cosas tienen poder y sobre qué cosas no, el alcance de su poder sobre las cosas que controlan, y cómo se adaptan a lo que no pueden controlar. Por ejemplo, yo me sentí impotente ante mi necesidad de regresar a casa. Tuve que adaptar mi falta de poder resignándome al hecho de que todavía era un niño pequeño. Pero tuve poder sobre cómo me sentía. Me desagradaba el hecho de tener que necesitar a mi familia. Por lo menos, en eso tenía un poco de poder. A fin de observar la paradoja de los niños y el poder, pensemos en un lactante y sus padres. Una vez salido de la matriz de su madre, un lactante está totalmente desválido. En realidad, un lactante humano permanece desválido durante mucho más tiempo que cualquier otro animal de su edad. A la vez, ejerce un enorme poder sobre sus padres. Imponen un nuevo esquema a sus horarios de trabajo, la vida hogareña y las rutinas de sueño. Sus padres lo tratan con mucho cuidado. Le tienen fobia a los gérmenes. Instalan un monitor en su dormitorio para asegurarse de que respira. Durante un lapso, el bebé es el centro de sus vidas. Estoy manejando la familia. En cambio, pasa por estados desagradables de terror, desolación e ira, a estados agradables de seguridad, calidez y amor. Probablemente diría, no tengo ningún poder ni control. En este estado de impotencia, un niño no tiene poder sobre sí, por lo cual Dios creó un sistema en el cual sus padres le otorgan poder y se sacrifican por él hasta que pueda crecer lo suficiente como para desarrollar una sensación de poder personal. Poder, impotencia y límites. Aprender sobre el adecuado uso del poder ayuda a que los niños desarrollen sus límites. Las personas maduras saben sobre qué tienen poder y sobre qué no. Invierten todo en lo primero y dejan de lado lo segundo. Su hijo necesita aprender sobre qué tiene poder, sobre qué no tiene poder, y cómo reconocer la diferencia, para parafrasear la oración de la serenidad. Los niños no cuentan desde el principio con un entendimiento del poder basado en la realidad. Piensan que pueden sortear edificios altos con un solo salto. Felices, ingresan al mar, confiados de que domarán las olas. Y esperan que usted y sus amigos vean la vida tal como la ven ellos. Aquí reside el primer problema. Un niño siempre intenta tener poder sobre cosas que no son suyas. Pero no puede fijar límites alrededor de lo que no constituye su propiedad.
Cuando lo intenta, el verdadero propietario finalmente destrozará sus cercos. Esto es lo que sucede cuando un niño provoca a sus amigos. Si son normales, protestarán o simplemente se alejarán. Por ende, el niño que piensa que es omnipotente se encuentra atrapado en un círculo vicioso perpetuo, ya sea realizando intentos infructuosos para controlar lo que no puede, o bien encontrando personas débiles que le ayudarán a mantener su ilusión. Un caso clásico de los adultos es el esposo controlador y la esposa complaciente. Él piensa que tiene poder sobre la vida de ella. Ella participa de la ilusión no haciéndole frente para llevarse bien sin hacerle ver su impotencia para adueñarse de ella. Un niño que nunca llega a manejar los límites de su poder puede convertirse en un esposo controlador. El segundo problema que enfrenta el niño es que al intentar controlar lo incontrolable, niega su capacidad de ejercer poder sobre lo que puede controlar. Está tan concentrado en lo primero, que deja de ver lo segundo. En el ejemplo anterior, un niño que invierte en hacer que sus amigos hagan lo que él quiere, no aprenderá a tomar control sobre sí, a aceptar las decisiones de los demás, a adaptarse a ellos, a sufrir por algunos deseos no cumplidos y demás. Dios nos otorga poder no para hacer lo que queramos, sino para lo que es correcto y bueno. En efecto, aprender a aceptar la impotencia tiene profundas implicancias espirituales para su hijo. Cuando aceptamos la realidad de nuestra condición humana, que somos totalmente impotentes para cambiar nuestra condición de caídos, y que, sin embargo, somos plenamente responsables por estar en ese estado, somos impulsados a recibir la solución de Dios basada en el pago de su Hijo por una deuda que no podemos pagar. Los niños que crecen aferrados a su omnipotencia y sin llegar a aceptar su fracaso absoluto, posiblemente tengan dificultad para ver la necesidad de contar con un Salvador. Tienden a pensar, solo tengo que poner un poco más de empeño. Pero la Biblia nos enseña que ser impotentes es un estado de bendición. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. ¿Qué es y qué no es el niño? Los padres tienen recuerdos vívidos de las luchas de poder que han mantenido con sus hijos. Los niños afirman su omnipotencia en millones de situaciones tales como quehaceres domésticos, estilos de vestimenta, privilegios y restricciones, y amigos. Es tarea suya ayudar a sus hijos a seleccionar sobre qué cosas tienen control y sobre cuáles no, y el alcance de su poder. Además, tenga presente que probablemente no tendrá alumnos dispuestos a escuchar la lección. Al igual que los adultos, a los niños no les gusta que les recuerden sus limitaciones y probablemente quieran matar al mensajero. Sea sensible mientras realiza sus deberes divinamente ordenados. Poder sobre mí. En primer lugar, un niño debe comprender qué puede hacer y qué no respecto de sí mismo. La siguiente tabla enumera algunos aspectos importantes al respecto. Negación de la dependencia. A los niños no les agrada que se les recuerde que necesitan a otras personas. Quieren tomar sus propias decisiones, resolver sus propios problemas y nunca tener que pedir ayuda o apoyo a nadie. Desean tanto ser independientes que, a menudo se meterán en serios problemas antes de contar a sus padres lo que sucede. Aquí, con frecuencia, se confunden dos tipos de dependencia. La dependencia funcional se relaciona con la resistencia del niño a realizar las tareas y deberes de la vida que son su responsabilidad. Esto significa que quiere que otros se ocupen de las cosas de las que él debiera ocuparse. Por ejemplo, un adolescente le pide a sus padres dinero para gastar en lugar de buscar un empleo de tiempo parcial. No favorezca la dependencia funcional. Permita que el adolescente sienta el dolor de no tener un centavo. Le ayudará a buscar un trabajo. La dependencia relacional es nuestra necesidad de contactarnos con Dios y con los demás. Dios nos creó para que seamos dependientes de las relaciones. Es el combustible que nos mantiene en la vida. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:10. La dependencia relacional es lo que nos impulsa a desahogar nuestras almas unos en otros, a ser vulnerables y a sentir necesidad de los demás. Entonces, cuando somos amados por Dios y por los demás en este estado de necesidad, nos sentimos plenos interiormente. Puesto que necesitan tanto, los niños son particularmente dependientes de las relaciones.
Con el transcurso del tiempo, a medida que van interiorizando relaciones que los nutren, necesitan menos. El amor que interiorizaron de mamá y papá, y de otras personas, lo sostiene. Sin embargo, hasta el día de nuestra muerte seguiremos necesitando una conexión periódica y profunda con personas de emociones sanas que se preocupan por nosotros. Debe fomentar e incentivar la dependencia relacional en su hijo. Enséñele que las personas maduras y sanas necesitan de los demás, y que ellos no se aíslan. Es posible que su hijo también confunda los dos tipos de dependencia, pensando que si pide consuelo y comprensión, se está comportando como un bebé. Ayúdelo a entender que necesitar amor no significa ser inmaduro. En cambio, nos da la energía que necesitamos para enfrentar la vida. Usted ve que su hijo tiene un problema, pero puede que se aísle en su propia suficiencia omnipotente. Es el antiguo diálogo. ¿Cómo te fue? Bien. Enfrente el aislamiento. Dígale que no pretende darle un sermón, sino que solo quiere saber cómo se siente. No dé cabida a su ilusión de que no necesita a los demás. Una forma en que puede ayudar a su hijo con respecto a este tema es esperar hasta que le pida ayuda. Si corre a levantar a un niño que se cae antes de que lo llame pidiéndole auxilio, puede desarrollar la actitud de soy tan poderoso que no necesito a mamá, puesto que no tiene que hacerse responsable de pedir ayuda. Déjelo optar por pedir ayuda. No es sencillo observar y esperar mientras uno ve a su hijo llegar al fondo. Le destroza el corazón a cualquier padre. Pero es la única forma en que el niño se dará cuenta de su necesidad de amor y apoyo, y de su falta total de poder para vivir sin esos componentes. Mientras su hijo está aprendiendo a necesitar a los demás, ayúdelo a no sentirse desválido en las relaciones. Incentívelo a que exprese sus deseos, sus necesidades y opiniones a sus seres cercanos. Esto se aplica especialmente a la relación que tiene con usted. Él no escogió formar parte de su familia, esa decisión le correspondió a usted. Sin embargo, puede contar con algunas opciones en cuanto a su forma de relacionarse con usted. Por ejemplo, dele libertad de acción para determinar su propio ritmo con respecto a cuándo necesita acercarse a usted y cuándo necesita tomar distancia. No lo invada ni sea afectivo con él cuando claramente le demuestra que desea estar más alejado. Pero no lo abandone cuando necesita más intimidad. Otro ejemplo sería incentivarlo a compartir su opinión sobre las actividades familiares. Él tiene algo que decir y eso tiene importancia, aunque no tenga la palabra final. Exigir poder sobre todas las opciones. Los niños piensan que tienen el poder de hacer todo lo que se proponen. Ningún nivel de actividad es demasiado. Tienen una ilusión omnipotente de un tiempo y una energía ilimitados. Un niño no reconoce limitaciones de tiempo ni calcula los gastos. Lucas 14:28. Por ejemplo, un muchachito podría armar el siguiente plan de juegos para un sábado. 9 partido de fútbol. 10:30 película. 12 hamburguesas. 13 patinar. 15 fiesta. 17 otra película. Su hijo necesita ayuda con respecto a esto. Los niños fácilmente pueden tener demasiadas expectativas sobre ellos mismos, pensando que tienen poder sobre su energía, su tiempo y su plan de actividades. Pueden desarrollar problemas de límites al comprometerse demasiado y luego tener una experiencia superficial respecto de demasiadas cosas. Una amiga mía era de esta misma forma cuando era niña. Ahora, siendo esposa y madre, aún intenta estirar el tiempo como un acordeón. Piensa que puede llevar los niños a la escuela, ir de compras, tomar un café con una amiga y limpiar la casa antes del almuerzo. En cambio, se siente apurada, frustrada y crónicamente llega tarde. Actualmente está intentando trabajar sobre su ilusión de poder total con respecto a lo que desea hacer. Dentro de determinados parámetros de edad y madurez, ayude a su hijo a fijar límites de tiempo y energía, estableciendo un sistema que se quiebre si hace demasiadas cosas. Por ejemplo, como experimento, permítale planificar más de lo que a usted le gustaría. Pero imponga requisitos tales como un buen promedio en sus calificaciones escolares. 4 noches en casa con la familia. Ir a la cama, con las luces apagadas, a una hora determinada. Ninguna señal de fatiga o tensión.
Dé a su hijo suficiente soga como para ahorcarse, para que él escoja su destino, y no usted. Cuando asistía en la escuela secundaria, estaba tan sobrecargado con las tareas escolares, las actividades sociales y los deportes, que comencé a tener síntomas de fatiga y tensión. Una noche, mis padres se sentaron a hablar conmigo y me dijeron que pensaban que yo tenía mononucleosis. No tenía la menor idea de que podía estar enfermo, y siempre les agradecí que me dejaran llegar hasta donde llegué para experimentar mi falta de omnipotencia respecto de mi tiempo y mi energía. Evitar consecuencias. Un elemento que forma parte de la composición de su angelito es una mente criminal. Piensa que es suficientemente poderoso como para evitar los resultados de sus actos. Le llega en forma natural. Adán y Eva pensaban que podían ocultarse de Dios. Los niños manipularán, mentirán, racionalizarán y distorsionarán con tal de evitar los castigos. Los niños deben aprender a evitar las malas consecuencias haciéndose cargo de sus actos. Cuando piensan que pueden evitar que los atrapen, ya no se preocupan por reprimirse, sino que se concentran en salirse con la suya. El resultado no es la madurez de carácter, sino la patología de carácter. Haga que la sinceridad sea la norma en la cultura cotidiana de su hogar y determine límites fuertes respecto de la deshonestidad. Cualquiera sea la consecuencia de una desobediencia, fije una peor para un engaño. Cualquiera sea la recompensa por obedecer, fije una mejor por ser sincero. Haga una fiesta cuando su hijo cumpla con algo determinado. Debe experimentar la realidad de que vivir en la oscuridad del engaño será mucho más doloroso que vivir en la luz de la exposición. Esto le ayudará a alejarse de la ilusión de que tiene el poder de evitar cosechar lo que siembra. Una familia que conozco tiene la regla de que si uno confiesa algo, tiene un determinado castigo. Pero si alguien lo cuenta antes de que la persona lo confiese, el castigo es mayor. Si bien esto tiene incorporado el problema de criar chismosos, se corresponde con el sistema jurídico de Estados Unidos, quienes violan la ley y confiesan su delito tienen penas menores que los que son atrapados. Evitar el fracaso. Puesto que nacieron perfeccionistas, a los niños no les agrada que les recuerden que son producto de la caída. Con frecuencia, piensan que tienen el poder de evitar errores o de fracasar. Su hijo debe aprender a lamentarse por su perfección perdida, aceptar sus fracasos, aprender de ellos y crecer. El crecimiento no deja otra alternativa. O bien uno niega sus errores y los repite una y otra vez a lo largo de su vida, o los admite y se esfuerza por resolverlos. Quítele a su hijo de la cabeza la idea de que puede evitar el fracaso. Haga que los fracasos se conviertan en sus amigos. Hable de las cosas tontas que hizo en el trabajo o en el hogar. No tenga una actitud defensiva cuando un miembro de la familia le señala algo que hizo. Tenga cuidado de no darle a su hijo la impresión de que usted ama más su lado de perfección y destreza que su lado mediocre y torpe. Cuando hable de su hijo con sus amigos, incluya la virtud de admitir el fracaso, entre otros logros que tenga. Esta información suele llegar a los oídos de los niños. Poder sobre los demás. Mientras ayuda a su hijo a dejar de lado sus ilusiones de que puede controlarse perfectamente sin fracaso alguno, también deberá ayudarlo con ilusiones similares con respecto a su poder sobre los demás. Recuerda la imagen del lactante impotente / poderoso. Así es como comienza la historia del niño, y seguirá así a menos que usted intervenga. El objetivo para su hijo es que deje de lado la idea de que puede controlar a los demás y que se comience a concentrar en controlarse él mismo. Recuerde que uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, y no el dominio sobre los otros, Gálatas 5:23. El bebé necesita a sus padres casi todo el tiempo. Se puede decir que prácticamente deben estar al servicio del bebé. De otro modo, no podrá sobrevivir. Pero a medida que crece, desarrolla suficiente confianza en los demás y en su propia capacidad para resolver sus problemas como para no sentirse tan desesperado por ejercer poder sobre mamá y papá. No obstante, los niños se aferran a la idea de que pueden hacer que los demás hagan lo que ellos desean. Necesitan amor, incentivos para ser responsables y límites a su omnipotencia. Usted es el agente para estos tres ingredientes. Cuando Ricky estaba en jardín de infantes, tenía un amigo muy querido llamado David. Estaban todo el día juntos.
Una noche, durante la cena, Ricky me dijo con tristeza, que David tenía otro mejor amigo, Andy. Ahora, David y Andy pasaban todo el día juntos sin Ricky. Se sentía excluido y solo. Entonces me dispuse a ayudarlo a resolver el problema. ¿Por qué no hablas con David acerca de tus sentimientos? Sugerí. Puedo hacerlo. ¿Qué crees que debieras decirle? Le diré. Tienes que quererme. Así piensan los niños. Ya sea por temor o por un deseo de ser como Dios, ellos creen que tienen poder sobre su familia y sus amigos. Estos son algunos ejemplos de cómo intentan los niños ejercer poder sobre los demás y las respuestas que puede darles. De esta forma, usted ayuda a sus hijos a abandonar el deseo de tener poder sobre usted y los demás. Al igual que con cualquier aspecto vinculado a la crianza de los niños, la primera vez que usted responda de este modo, probablemente no le creerán, y la situación se generará nuevamente. En el segundo o tercer intento por resistirse a sus límites, es posible que a la incredulidad le siga la ira. No sé. Mueva de ahí. Luego de que los niños se den cuenta de que su límite es real, puede conversar con mayor calma sobre lo que está sucediendo. Si el proceso funciona, puede que su hijo comience a sentir tristeza porque no puede gobernar su mundo de relaciones. La tristeza es buena para él, puesto que le permite abandonar un deseo irreal. No obstante, ayúdelo a ver que, si bien no puede tener poder sobre los demás, tampoco está desválido. Su hijo necesita aprender que puede influir en otros para lograr lo que para él es importante. Control e influencia son cosas muy distintas. El control niega la libertad del otro, mientras que la influencia respeta dicha libertad. Dígale. Si disientes con alguna decisión que estoy tomando, estoy dispuesto a escuchar tu opinión y tus sugerencias, siempre y cuando sean respetuosas. Las escucharé con la mente abierta, pero solo si estás dispuesto a continuar aceptando mi decisión una vez que haya pensado acerca de lo que has dicho. Tienes que ganarte el derecho a ser escuchado por medio de tu comportamiento. El padre herido. Si su hijo dirige su ira o egoísmo hacia usted, puede llegar a ser doloroso. Puesto que está vinculado estrechamente a él, tiene el poder de hacerlo sentirse mal. No obstante, no ceda a la tentación de usar ese hecho como forma de manipular al niño para que se haga cargo de sus propios sentimientos. Por ejemplo, algunos padres dicen cosas tales como: si gritas, entristeces a mamá y ella necesita de tu ayuda para ser feliz. Esto solo incrementa la omnipotencia del niño y contribuye a varios otros problemas, como por ejemplo, colocar al niño en el papel de padre, crear en el niño una culpa innecesaria, influir al niño para que sienta desprecio hacia la fragilidad del padre, concentrarse más en los sentimientos del padre que en las consecuencias para el niño. Al mismo tiempo, el niño debe comprender que lo ha herido y que a usted no le agrada. Esto crea un sentido de responsabilidad empática en su hijo. Todos necesitamos saber que podemos herir a las personas que queremos y que si continuamos haciéndolo a lo largo de la vida, tendremos problemas para crear y mantener buenas relaciones con las personas. Esto orienta al niño a tomar posesión del poder que tiene para afectar a los demás. El principio del desarrollo del poder. Los conceptos básicos que debe tener presente al trabajar junto a su hijo respecto de hacer suyo lo que le pertenece y adaptarse a lo que le pertenece a otra persona, se resumen en el siguiente gráfico. Un niño llega al mundo casi sin poder sobre sí mismo. A modo de compensación, utiliza una enorme energía para controlar a sus padres. Su trabajo como padre consiste en incrementar gradualmente el poder del niño sobre sí y en reducir sus intentos de controlarlo a usted y a los demás. Manténgase conectado, pase lo que pase. A usted le corresponde la tarea de eliminar el poder omnipotente de su hijo para ayudarlo a tener verdadero poder sobre lo que le pertenece. En la mente del niño, usted le está quitando algo que él necesita. Para ayudarlo a tolerar el proceso, deberá estar presente emocionalmente. Sienta empatía por sus temores a sentirse desválido, por sus frustraciones por no poder controlar las reacciones de sus amigos, y por sus preocupaciones sobre el fracaso. La empatía es particularmente importante cuando está lidiando con los intentos del niño por controlarlo a usted. Dígale: puede que me enoje o me sienta lastimado mientras atraviesas esto, pero no me iré. Pase lo que pase, estoy aquí, incluso si disiento contigo y debo ponerte límites.
Ahora comencemos a tratar el asunto. No sea un padre omnipotente. Ayude a su hijo a aceptar los límites de su poder, aceptando los suyos propios. Admita sus fracasos, sus debilidades y limitaciones. Pero, además, tome posesión del poder que sí tiene. Al hacerlo, dé a su hijo tanta libertad como sea posible y contrólelo lo menos posible. Haré que te detengas a veces es necesario para niños muy pequeños o en casos de emergencia. Sin embargo, es preferible decir, no puedo detenerte, pero puedo decirte qué sucederá si no lo haces. Luego, no realice amenazas vacías. Manténgase firme con las consecuencias prometidas. Allí es donde reside su verdadero poder. Usted no puede hacer que un niño se comporte bien, pero puede estructurar alternativas y consecuencias que ayuden al niño a escoger correctamente. Sea un padre que toma decisiones libres. Sea incontrolable, es decir, sea un padre cuyas elecciones no están dictaminadas por las respuestas de su hijo. A usted le importan sus sentimientos y deseos porque lo ama. Pero el jefe es usted y está tomando las decisiones que considera que son las mejores porque es responsable ante un jefe de mayor nivel, 2 de Corintios 5, 10. He visto padres que vacilan sobre las decisiones cuando sus hijos pierden el control. No basan sus acciones en valores, sino en el manejo del conflicto. Esto hace que los niños lleguen a la conclusión de que tienen un gran poder sobre sus padres. Y tienen razón. Si no está seguro de la solicitud de su hijo, simplemente diga que no. Si no puede decir que sí de todo corazón, es posible que esté dando de mala gana o bajo coacción, 2 de Corintios 9, 7. Es más, recuerde que el padre que dice que no y luego cambia de opinión es un héroe, pero el que dice primero sí y luego no, es un traidor. Ser un padre libre también significa no reaccionar ante los ardides elaborados por su hijo para tener poder sobre usted. Si usted tiene necesidad de que su hijo se comporte de un cierto modo, eso mismo le otorga poder sobre usted. Por ejemplo, los niños saben qué tonos de voz usar y cuáles palabras decirles a los padres para sacarlos de quicio o bien lograr que se comporten en forma cálida y generosa. Muchos son los padres cuya decisión de no consentir a su hijita se desmorona cuando su hija comienza a practicar la rutina de niñita dulce y padre maravilloso. La clave reside en no necesitar nada de su hijo, como por ejemplo valoración, apoyo, respeto, comprensión. Debe exigir que se cumplan determinadas normas de comportamiento, no porque usted las necesite, sino porque su hijo las necesita. Deje que otras personas satisfagan sus necesidades y libere a su hijo para que sea auténtico con usted. Luego podrán trabajar juntos para limar los bordes ásperos de su hijo. Trabaje orientado a darle a su hijo un poder de dominio propio. Tenga presente que la tarea de padre es un trabajo temporal. Usted ha sido investido con un poder de fideicomisario durante el periodo de crecimiento de su hijo bajo su cuidado. Pero gradualmente, a medida que pueda asumir mayor responsabilidad, debe traspasarle las riendas de su propia vida. La frase, siempre seré tu padre es cierta en un sentido, pero no totalmente. Usted siempre tendrá ese legado, pero no siempre esa responsabilidad. Su meta es conseguir un afecto mutuo entre dos adultos, no una posición asimétrica permanente. El truco en este caso consiste en saber qué le puede entregar a su hijo para que se aleje de su zona de comodidad, pero que no sobrepase su madurez. Que se doble, pero que no se rompa. Recuerdo cuando llamé a mis padres durante los primeros años de universidad. ¿Qué cursos debo tomar? Pregunté ansioso. ¿Cuál fue tu promedio de clasificaciones en la escuela secundaria? Preguntó mi padre. Fue bastante bueno. Bueno, si eres suficientemente inteligente como para estar en la universidad, apuesto a que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta qué cursos tomar. Me llevó un semestre de navegar por cursos que no me interesaban y algunas malas calificaciones hasta aprender cómo elegir un curso que tuviera sentido para mí. Pero aprendí, y comencé a disfrutar de la universidad porque asumí mis propias responsabilidades. Gracias papá por la frustración. Limite la omnipotencia, pero fomente la autonomía. Los niños deben saber que no pueden hacer todo lo que desean. Sin embargo, esto no significa que deban ser esclavos suyos ni de ninguna otra persona.
Necesitan desarrollar un sentido de autonomía, o de libre elección sobre sus decisiones. No caiga en el error de eliminar todo el poder de sus hijos. Ellos necesitan todo el poder auténtico que puedan obtener. Por ejemplo, un niño de 3 años puede elegir un determinado juguete en una juguetería dentro de ciertos parámetros económicos y de seguridad. Un adolescente debiera tener el poder de escoger amigos, vestimenta y música, también dentro de determinados parámetros. Usted es el laboratorio en el que sus hijos aprenden la diferencia entre omnipotencia y autonomía. Oscilarán entre ambos extremos y su tarea consiste en ayudarlos a desarrollar un sano dominio propio. Tanto como sea posible, incluya a su hijo en decisiones que le competen a él. Háblele de la escuela, de la iglesia, del dinero y de los problemas, de manera que no viole la frontera padre-hijo, no lo convierta en un paro en un confidente de sus problemas. Pídale su opinión, particularmente sobre sus límites como padre y de las consecuencias que le conciernen a él. Escúchelo, y si lo que dice tiene sentido, utilice la información para adaptar alguna actitud que usted ha tomado. Esto no socava su autoridad y ayudará a su hijo a no sentirse tan niño. En ocasiones, el niño puede fijar sus propias consecuencias, esto suele ser una buena experiencia de aprendizaje. Con frecuencia, los niños son más estrictos ellos mismos de lo que sería usted. Sin embargo, mantenga siempre la autoridad final en caso de que su hijo esté más inclinado a la gracia que a la responsabilidad. Conclusión. El poder puede sanar o dañar a su hijo. Él necesita el poder que proviene de un sentido realista del dominio propio y debe abandonar el deseo de tener poder absoluto sobre sí y sus relaciones. Una comprensión del verdadero poder basada en la realidad le dará los cimientos para respetar, fijar y mantener límites. Ayúdelo a desarrollar sus tesoros con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio 2 Timoteo 1:7. Pero ¿qué hace un padre cuando su hijo utiliza su poder para invadir las fronteras de los demás? Trataremos este tema en el siguiente capítulo cuando abordemos la ley del respeto. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.